Esta conferencia comenzará a grabarse. Egunon, guztioi, eskerrik asko etortxagatik, eta bueno, hemen gaude liburu baten aurkezpena egiteko, guretzat oso interesgarria izaten dena, eta espero dezagun zuei baita ere jakitea eta ulertzea gure liburuaren irakurketa edo behintzat aurkezpenarekin batera. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, también pedir disculpas por el retraso en el inicio. Y estamos aquí para hablar de un libro que hemos escrito pues, varios profesores y profesoras universitarias. Y estamos aquí pues, dos representantes o dos de las autoras, entre ellas Natalia Simón Medina, la que presentaré un poquitín más adelante, y yo misma. El libro pues, se llama Una mirada poliédrica hacia la discapacidad. ¿Sí? Y bueno, pues en el libro, como indica su nombre, pues hablamos de cuál es la participación, sobre todo participación en todos los ámbitos, en nuestra sociedad, para conseguir, de hecho, una participación inclusiva, ¿no? Para dar visibilidad a un colectivo del cual formamos todos parte y que tiene diferentes perspectivas, desde lo social, lo económico, y lo que pretendemos es precisamente dar esta necesaria visibilidad a aspectos concretos y prismáticos, ¿no? Se trata, por lo tanto, de una recopilación de investigaciones sociales, tanto teóricas como aplicadas, que tienen como punto común la investigación en discapacidad y como metodología común también el hablar desde un punto de vista interdisciplinar que conlleva esta mirada poliédrica, ¿no? ¿Para qué? Pues para conseguir este entendimiento global y parcial de lo que es la discapacidad, los derechos y la consecución de la inclusión. Tengo aquí a mi derecha a Natalia Simón de Medina, que es doctora en investigación en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con el diploma de Estudios Avanzados en Psicología y es profesora acreditada en varias figuras, entre ellas ayudante doctor, contratado y Universidad Privada de ANECA. Es asimismo experta en sociología dentro del programa Harmony with Nature de Naciones Unidas. Y pasa ella a comentar su... Bueno, pues muchas gracias, Estrella, por la presentación. Gracias también al Colegio Vasco por haberse hecho eco del libro y darnos la oportunidad de tener un espacio para presentar el mismo. Buenos días, kaixo egunon, guztioi. Y bueno, pues sí que me gustaría, antes de empezar con la presentación del capítulo que aparece en pantalla, explicar un poquito por qué surge la coordinación de un libro que está compuesto por 16 capítulos cortos. En este caso, soy presidenta del Comité de Investigación de Sociología de la Discapacidad en la Federación Española de Sociología y estábamos muy contentos porque teníamos como una oportunidad de tener un comité de investigación que es un espacio donde distintos profesores y no profesores de distintas universidades, pero también del tercer sector social, por ejemplo, que además hoy es su día de celebración, pudiéramos tener ese espacio porque bueno, la Federación Española de Sociología tiene una larga trayectoria de investigación de distintos ámbitos dentro de la sociología, pero desde hace 3 años tenemos el específico de discapacidad. Nace una mirada poliédrica hacia la discapacidad con el interés precisamente, como decía Estrella, ¿no? de aglutinar distintas investigaciones que como eje motor o céntrico era la discapacidad, pero que hasta ahora habíamos estado investigando educación, salud, desigualdad social, economía, también empleo y muchos otros, género y demás,
pero en distintas mesas o en distintos grupos de investigación. Es decir, hablábamos de discapacidad de la mesa de educación o hablábamos de discapacidad de la mesa de empleo. Entonces, ahora lo que ocurre es que tenemos una mesa propia de discapacidad donde las distintas disciplinas y ámbitos vienen a nosotros porque el eje, como decía, céntrico es el tema de la discapacidad. Entonces, surge por ese motivo y surge también porque los estudios de la sociología, así en términos generales y específicamente los estudios de sociología de la discapacidad, tienen cierta invisibilización social. Se han hecho, como decía antes, en espacios que no eran específicos de discapacidad, pero además tienen una corriente muy novedosa, o sea, desde hace muy poquito tiempo. Empezamos a hablar de una desigualdad social y, por lo tanto, de la desigualdad social con enfoque, ¿no?, de discapacidad desde a partir más o menos los años 60, 70 y, por lo tanto, es una corriente de muy nueva investigación y, además, inicialmente marcada mucho en el ámbito médico y psicológico, por lo tanto, en lo social mucho menos y de ahí también, bueno, pues que nos apeteciera tener esta recopilación de investigaciones. Además, muy vinculada al ámbito universitario, que, bueno, pues que es un espacio no solo de educación, sino también de investigación, transferencia y difusión y divulgación de las investigaciones. Por otro lado, es cierto que los estudios empiezan como en el año 60-70, como corriente de estudio de investigación social, empieza a tener un auge importante a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual, que se establecen en Naciones Unidas en el 2006 y que España ratifica en el 2008. Y eso lo que significa es que las personas con discapacidad se convierten en sujetos de derecho y, por lo tanto, pues fijaros, ¿no? Es decir, al final, más reciente todavía, ¿no? Es decir, desde el año 2006 es cuando se empieza a considerar en estos estudios y, sobre todo, teniendo en cuenta en esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad el artículo 31, ¿no?, que especifica, y leo textualmente, que los Estados partes se comprometen a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas. Por lo tanto, entendemos que todas las políticas públicas que se desarrollan hasta hace poco no tenían en consideración ese colectivo social que son las personas con discapacidad y en muchas otras ocasiones que sí se tienen en cuenta a veces no se ajustan a su realidad. Entonces, doblemente felices por haber podido traer aquí un poquito, ¿no?, una muestra de estas investigaciones. Hilvanando con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030, que es mucho más actual, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están muy vinculados a esa también convención. Por ejemplo, el objetivo 4 de educación inclusiva, el 8 sobre crecimiento económico, pleno empleo y trabajo decente, el 10 sobre reducción de las desigualdades, el 11 sobre cuidados sobre ciudades y comunidades inclusivas y sostenibles y el 17 sobre implementación de la agenda y alianzas necesarias, por supuesto, haciendo frente con ello al cambio climático y bueno, pues atendiendo también a los derechos de la naturaleza, que por otro lado es un ámbito que nos vincula a Estrella y a mí, también a Hernando, que está aquí escuchándonos, con el programa de Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Y al final nos damos cuenta de que la discapacidad pues, es un ámbito muy transversal, como puede ser, por ejemplo, el género, y que, si nos fijamos bien, está integrada en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, es cierto que aun teniendo la Convención y teniendo la Agenda 2030 y que se ha avanzado mucho en estos pocos años que os decía anteriormente, pues aún se siguen vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, a no ser que seamos muy afines a este tipo de estudios y estemos como muy sensibilizados con la problemática, pues aun teniendo unos mecanismos legales, parece como que no se tienen en cuenta a la hora de diseñar, ¿no?, y estrategias y políticas para el bienestar tanto de la persona con discapacidad como de sus familias y, por lo tanto, también de la sociedad. Hemos pasado de un modelo de la prescindencia de la discapacidad, donde la discapacidad se veía como un pecado, es decir, los papás que tenían un hijo o una hija con discapacidad eran vistos como pecadores a nivel religioso
o bien como un castigo también de los dioses. Hemos pasado de ese modelo, como digo, de la prescindencia a un modelo médico rehabilitador, donde se entiende que la discapacidad es una enfermedad y mientras se recupera la persona con discapacidad, sí es útil a la sociedad. Seguimos inmersos en ese modelo médico rehabilitador, pero es cierto que hemos dado un paso más a un modelo social de la discapacidad, que ahí ya entiende, y ahí es donde también las ciencias sociales tenemos nuestra base, entiende que la persona con discapacidad, sí, obviamente tiene una discapacidad, pero la discapacidad viene más de un contexto social que no está pensada para integrar e incluir a estas personas con discapacidad. Entonces se entiende que en el modelo social de la discapacidad es más social que individual. Por eso trascendemos, ¿no?, de ese modelo médico rehabilitador. Y en este modelo social de la discapacidad, que además entra a juego el modelo de derechos, de sujetos de derechos, pues es muy importante, y así, contándoos esta historia, os estoy contando un poco los capítulos, porque cada uno va versando desde lo más teórico, es decir, desde esa inexistencia de estudios sociológicos sobre la discapacidad a ese paso del marco legislativo de la Convención y también europeo con los ODS, el cambio climático, que es el capítulo 3 que luego presenta Estrella, otro capítulo que es el tema de la participación, que es esencial si queremos considerar una sociedad inclusiva. Por otro lado, también considerar el concepto de responsabilidad social, el del emprendimiento, es decir, que cualquier ámbito que estéis pensando, tenemos que tener capacidad de pensar que cualquier persona puede participar en él y por lo tanto también con discapacidad. Y estos serían más los capítulos en términos generales, de ámbito macro. Sin embargo, luego también vamos bajando a un nivel más micro, social, donde se aborda la discapacidad desde ámbitos más específicos, como por ejemplo el empleo. No nos sorprende cuando decimos a lo mejor que en ámbitos de estudio de género las mujeres en casi todos los ámbitos laborales tenemos salarios menores o tenemos más tasa de paro que el colectivo masculino, pues en el caso de la discapacidad es mucho mayor incluso que frente a las mujeres sin discapacidad, por ejemplo, ¿no?, si mezclamos también género y discapacidad. Al igual ocurre con el emprendimiento, todas las barreras que hay, ya no físicas, sino también de accesibilidad y cognitivas, ¿no?, que son necesarias. Ayer estábamos, por ejemplo, hablando con la hermana de Estrella, tiene coworking desde hace un montón de años y ella ya planteaba desde el diseño de unas instalaciones esa accesibilidad, pero no solamente física, sino también la cognitiva. Y también entendiendo que la discapacidad es muy amplia. Es un abanico muy amplio de distintas discapacidades. Entonces, no es lo mismo una persona con necesidad visual que una con necesidad auditiva, que una persona con discapacidad intelectual o con otro tipo de discapacidades. Y esto también se enmarca en el ámbito del turismo, donde cada vez más se va teniendo en cuenta en todo el ámbito del turismo la accesibilidad, ¿no?, de las personas con discapacidad, desde por ejemplo, la asistencia a museos, que para nosotros lo tenemos muy normalizado, la posibilidad de que ese museo sea accesible y entendible para cualquier persona, y fijaros, con o sin discapacidad, porque también de eso va el modelo social de la discapacidad. Yo pongo una rampa para permitir que una persona en silla de ruedas acceda a mi establecimiento, a mi museo, pero a la larga también estoy favoreciendo que vaya una mamá con un carrito o un papá, o que vaya una persona más joven pero que va con muletas, o personas más mayores que tienen a lo mejor una discapacidad sobrevenida por envejecimiento. Entonces el turismo también está en este libro. Hay otros ámbitos de estudio que son muy recientes también, como por ejemplo los relacionados con la sexualidad de las personas con discapacidad, que cuesta más ponerlos encima de la mesa, pero que por suerte en los últimos años sí que hay bastantes investigaciones. Y luego también uno que a mí me llamó mucho la atención porque venía desde el ámbito del derecho y del ámbito de la criminología, que es un capítulo que hay sobre el sistema penal en calidad de sospechosos o detenidos, porque tenemos esa visión, ¿no?, muy paternalista con las personas con discapacidad. Entonces también hay un capítulo dedicado a la criminología.
Por lo tanto, tenemos como una recopilación de muchas investigaciones. Debo decir que la única que no hay es una específica de educación, que ya estamos trabajando en ello para poder generar un documento de trabajo, aunque es verdad que tu capítulo sí que aborda de alguna manera la educación. Sí que me gustaría agradecer de nuevo al Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética que pertenezco de la Universidad de Castilla-La Mancha por cofinanciar y hacer posible la edición del libro, a Catarata, que también nos ha tratado muy bien, en este caso al Colegio Vasco de Economistas, que nos permite estar aquí, y luego también pues, a todos los participantes y lectores, los participantes de distintas universidades de toda España, que creo que también pues, es algo que podemos reconocer. Y luego más estrechamente al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos permitió, nos aceptó la invitación para escribir la presentación del libro, y a la persona responsable en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Jesús Martín Blanco, por el prólogo. Así que sin más, es que ricasco. Y paso a la presentación ya de lo que es el capítulo, que en este caso bueno, pues se denomina Nuevos retos organizativos en la atención a la discapacidad, y que, no, pasa tú por aquí, sí, y paso yo aquí, que de lo que se trata es un poco poner en consideración, y creo que también en estima, ¿no?, el papel que tiene el tercer sector y todo el movimiento asociativo cuando por guerra, en este caso, pero también por catástrofes naturales, no llega, el Estado a veces no llega a cubrir esas necesidades, en este caso de personas con discapacidad. Una guerra que en los primeros momentos, y creo que todos sabemos, ¿no?, como que no pensábamos que iba a durar tanto, era como, bueno, se solucionará como mucho en unas semanas, un mes, y que vimos poco a poco cómo se iban cruzando intereses económicos, políticos, territoriales, que iban, sobre todo, ¿no?, con un análisis geopolítico dificultando que esta guerra pues, llegara a buen puerto. Más si cabe para las personas con discapacidad, que fueron relegadas a un segundo plano, tanto en la asistencia como en la atención a sus necesidades. Y aquí, fijaros, el análisis sociológico del movimiento de la discapacidad surge en las sociedades modernas desde, como decía antes, la desigualdad social, pero también ese prejuicio que lleva a discriminación y, por lo tanto, a exclusión, y sobre todo un aspecto de falta de solidaridad colectiva, ¿vale? También es verdad que vivimos en una sociedad muy individualista y es como me salvo yo primero y luego el que venga detrás pues que se salve como pueda. Entonces es muy importante desde la sociología de la discapacidad detectar e identificar esas limitaciones sistemáticas que actúan sobre esos grupos oprimidos. Podemos pensar en muchos otros, pero bueno, en este caso nos centramos en las personas con discapacidad. ¿Qué ocurre? Que en esa convención de los derechos de las personas de discapacidad que decíamos antes, que insisto, es del 2006 y que ratifica España en el 2008, por lo tanto, por ejemplo, en temas de inclusión educativa, vamos con muchísimos años de retraso, o sea, es decir, nos hemos comprometido a cumplir esto y estamos en el 2023 y seguimos sin posibilitar esa inclusión educativa. Entonces, fijaros, en ese artículo 11 de la Convención dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Entonces, claro, lo vinculamos mucho también al programa que os comentábamos de Naciones Unidas, ¿no?, de los derechos de la naturaleza, porque entendemos que hay como un vínculo muy estrecho entre la naturaleza como sujeto de derecho y las personas con discapacidad como sujeto de derecho, y la capacidad que tenemos los seres humanos de vulnerar esos derechos, ¿no?, cada vez que se nos antoja. Bueno, pues en este caso, en el caso de conflicto armado, lo importante es trabajar de forma coordinada. Yo creo que, si me apuráis, casi como cualquier otro ámbito, ¿no?, pero en este caso un poquito más. Entonces se trata de que no solamente la sociedad reconozca nuestros derechos y nuestros valores como integrantes de la sociedad, sino que sea una sociedad que no se limite a tratarnos como receptores de la voluntad de las personas que quieran atendernos,
ya sea por el hecho de ser mujeres, de ser inmigrantes, minorías étnicas o, por ejemplo, personas con discapacidad. No se trata de ayudar, no estoy ayudando a una persona con discapacidad, es que estoy integrándola en la sociedad y, por lo tanto, dando un salto a ese modelo social, estoy incluyéndola. Y no solamente abordar esos aspectos de la discapacidad de forma autónoma, sino dar un salto más allá y hacer una lectura sistemática de toda la legislación y las políticas públicas. En este caso, entendiendo que todas esas emergencias naturales o no, como es el caso del conflicto ruso-ucraniano, que al final nos ha afectado también a Europa y a otros países relacionados, en la medida en que las organizaciones sociales cubren, como decía antes, esos elementos que a veces el Estado no puede cubrir. Nos planteamos, por lo tanto, conocer cómo había hecho CERMI, que es una confederación de federaciones de personas y asociaciones con discapacidad, para acudir a la llamada que una organización europea y mundial hizo para poder atender las necesidades de las personas ucranianas con discapacidad y ayudarlas de alguna manera a salir de la situación que tenían en el país. Conocer las dificultades y, por otro lado, también un poco conocer los datos que estaban llegando o que habían llegado. Pero fijaros, a mí me llamaba más la atención, como socióloga sobre todo, ¿por qué no nos llegaba esa información? ¿Por qué los medios de comunicación no se hacían eco de este grupo poblacional? Lo que hicimos fue una entrevista en profundidad al gerente de CERMI, que también es presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, que siempre nos atiende muy gratamente, y de una forma cualitativa, a través de un estudio de caso situacional, permitir, a lo mejor no era tan riguroso, que sí, porque era una metodología cualitativa, pero sí un poco el objetivo que yo me marcaba era más poner en la mesa que había unas asociaciones que, gracias a ellas, como en otras tantas ocasiones, pues habían salvado muchas vidas, ¿no? En este caso. Además se analizaron 31 documentos o noticias relacionadas con la atención a las personas con discapacidad en el caso ucraniano. Lo principal de todo esto es enmarcar la capacidad de movilización asociativa, como en un caso así, distintas asociaciones que a lo mejor no tienen esos intereses vinculados, pero que sí están en pro de los derechos humanos o de los derechos de las personas con discapacidad, se aunan directamente para asegurar esa dimensión inclusiva y la accesibilidad de los recursos también, ¿no? Es decir, yo pongo un ejemplo a veces que es cómo hace una persona sorda para escuchar una alarma en caso de emergencia, ¿no? O cómo hace una persona ciega si no puede ver, cómo se sitúa para salir corriendo de un país. O aquellas personas con discapacidad que están ingresadas en centros y que no tienen familia o que la familia ha desaparecido por algún otro motivo de sus vidas. Entonces, bueno, lo que se hace es crear una comisión de trabajo donde CERMI Nacional crea unos comités, ¿no? De alguna manera de trabajo con los CERMIs autonómicos y, muy importante, encima, se ofrecen al gobierno español y a cada gobierno regional para recopilar qué recursos podían ofrecer familias de esas asociaciones de discapacidad y, por otro lado, también qué recursos podría también tener la propia administración pública de cada comunidad autónoma. En principio, nos contaba José Antonio que se reunían cada 15 días. Al principio era como más semanal, cada 15 días, perdón, pero luego ya se fue como extendiendo en el tiempo y parece como que va perdiendo esa importancia o esa necesidad vinculada a lo que decía anteriormente de esa no solidaridad colectiva que tenemos. Por otro lado, también es cierto que cuanto más cerca es el conflicto, más solidarios somos, más empáticos somos. Esto pasa con género, con edad y también con geografía, ¿no? Es decir, si te ocurre en una comunidad que es limítrofe, en un pueblo de al lado de donde vives, es como que te interesan más, ¿no? Por lo que está ocurriendo. Ese mensaje llega de Inclusion Europe, donde se dan cuenta que incluso dentro de las personas con discapacidad, las mujeres, las personas mayores y los menores tienen más situación de vulnerabilidad que cualquier otra persona con discapacidad. Y también el Foro Europeo de la Discapacidad, que aglutina todas esas plataformas estatales
que hacen posible una discapacidad organizada. ¿Qué se plantea este movimiento asociativo? La movilización, concienciación y sensibilización. Fijaros que al final la sensibilización la deberíamos tener todos, porque el movimiento asociativo, una de las cosas que los que trabajamos en ese ámbito nos damos cuenta es que la discapacidad nos empieza a interesar como individuos cuando tenemos a alguien cerca o cuando nos toca a nosotros. Entonces no hay esa sensibilidad, que parece como que debería haberla y no la hay. Lo que hacen es ofrecer recursos y participan de alguna manera con atención directa a las personas que van llegando de Ucrania, 179 entidades y 156 familias de acogida con hijos, ¿no? O con familiares con discapacidad que a su vez acogen a personas con discapacidad de Ucrania. Se detecta, ¿no? O las estadísticas dicen que se han sido acogidas más mujeres y niñas con y sin discapacidad, pero también con discapacidad, y los datos del Ministerio de Inclusión en el momento en que se hace la entrevista son del 76% de las personas adultas que salen a 25 de marzo de Ucrania fueron mujeres, en una edad media de 26 años, y el 37% niños y niñas y el 10% mayores de 65 años. Además, aquí se consiguió una cosa que pensamos que es muy positiva, porque realmente es muy positiva, y es que CERMI solicita y consigue que el Gobierno modifique la normativa de reconocimiento del grado de discapacidad. Muchas de las personas que llegaban de Ucrania no tenían ese grado de discapacidad reconocido y, por lo tanto, no podían acceder a una vivienda, a educación o a un empleo. Pero, ¿qué ocurre? Esto, que según lo estoy contando, yo creo, y estáis haciendo así con la cabeza, me diciendo qué importante, qué bien, pues fijaros, lo que ocurre es que hay una controversia porque se agilizan todos los trámites que para otros colectivos en situación similar están paralizados, y está ahí puesto, ¿no? Es decir, otros países como Afganistán, iraquíes, sirios, que llevan 3 o 4 años esperando regular su situación y veían cómo personas que acababan de llegar en un conflicto bélico similar, en este caso europeo, de Ucrania y demás, pues podían acceder y ellos no. Entonces aquí sí que hay confrontación entre las propias personas que necesitan esas acreditaciones, también en el movimiento asociativo, ¿no? Es decir, yo tengo esa capacidad humanitaria, pero ojo, que se está haciendo pues eso, vista gorda en otros colectivos. Finalmente, detectamos cómo todo esto que os estoy contando se añade la barrera idiomática, que es importante en esa falta de información para poder atender a estas personas. Esencial la formación para acoger, es decir, muchas veces nos hemos encontrado con personas muy proclives a la acogida, pero que no tienen capacidad para hacerlo de forma correcta. Entonces, lo que hablábamos antes de que no podemos dejar que una sociedad dependa de lo bueno que seamos y de la voluntad que tenemos, porque a veces, aun teniendo voluntad, no lo hacemos bien. Y, por otro lado, el desinterés que se va perdiendo en los medios de comunicación. Esto es como en política, lo que no aparece en la agenda parece que no existe, pues lo que no aparece en medios de comunicación y actualmente en redes sociales, pues parece que no existe. Y por otro lado, a nivel social, también ese desinterés que va decayendo, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, y que a día de hoy, que seguimos en el conflicto, prácticamente no sabemos cómo está el tema. Desde mayo del 2022 ya no tenían solicitudes de acogida ni nada. Se sabe que algunos retornaron, ¿no?, a sus países, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, mirando esos documentos que comentaba al principio y entrevistando a José Antonio, era que muchos de los servicios, de esa cartera de servicios que la gente puso en marcha y que a veces el Gobierno también, no se habían utilizado. Entonces, yo planteo un poquillo, como que dejo la pregunta en el aire, de si esos servicios, sobre todo los públicos, estaban para un caso de emergencia como el que hemos vivido, ¿por qué no se ponen en marcha para otras tantas personas, otros tantos colectivos con y sin discapacidad? Porque hemos demostrado que sí los hay y que sí se puede agilizar algunos trámites. La discusión precisamente viene de ahí, esa pregunta que lanzó al aire, y luego también la deshumanización que hay en las guerras. En las propias guerras, que ya de por sí son deshumanizadas, además tenemos colectivos de personas a los cuales
están aún más deshumanizados, que la información sobre seguridad o procesos de evacuación son inaccesibles a día de hoy, que hay dificultades de movimiento visuales, auditivos, que repercuten, ¿no?, negativamente en esta salida, y que a veces hay que poner el vértice de la problemática en el capacitismo no existente en nuestras sociedades y la importancia de conocer para poder emprender acciones acordes con la realidad existente. Entre ellas partimos de la investigación, pero como decía anteriormente, estar formados y saber realmente cómo podemos hacer las cosas. Nosotros desde nuestro ámbito, yo la primera, a veces me creo que digo las cosas bien, como me ha ocurrido recientemente, ¿no?, de decir, bueno, pues yo veo bien o veía bien, ahora veo regular o veo mal, y la gafa, ¿no?, sería como una herramienta social que me permite, y yo digo a veces no tener esa discapacidad, pero ciertamente no es así, es lo que me permite no tener esa necesidad que me limita la vista, pero realmente, bueno, pues la discapacidad como sujeto de derechos es otra cosa. Pero aún así, como ejemplo me vale, ¿no?, para entender esa sensibilización. Entonces, muchas veces, incluso queriendo hacer el bien en la toma de ejemplos o en actividades o acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, en la universidad también, en el ámbito educativo, en el empresarial y demás, pues vemos que hay bueno, pues un capacitismo brutal y una falta de sensibilización y de formación y de entender que bueno, pues que cualquier persona, ¿no?, podemos pasar por ello. Sin más, pues gracias, eskerrik asko de nuevo y nada más. Y mi capítulo ya está ahí un poco desarrollado. Muy bien, muchas gracias. Creo que nos ha quedado clara una visión global de lo que es el libro y ahora ha particularizado en su capítulo y yo voy a particularizar en el mío, ¿no? Me presento. Sí. Ella va a hacer el capítulo 3, que es la discapacidad frente al cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, biomimesis y los derechos de la naturaleza, una visión inclusiva desde la economía ecológica a través de la educación. Quien conocemos a Estrella sabemos que los títulos son súper largos, ¿no? Entonces es como, bueno, pues de todo esto es de lo que trata el libro, o sea, el capítulo del libro. Estrella es doctora en economía, perdón, en antropología económica, aunque ella es de economía ecológica. Tiene distintos másteres en análisis económicos, estudios chinos, docencia digital y adaptación pedagógica. Y además es experta en economía ecológica y pertenece a la Asociación Mundial de Economía Ecológica, a la Red Internacional de Biomimesis, a la Cátedra UNESCO y también, como decíamos antes, al Programa de Naciones Unidas de Armonía con la Naturaleza. Además, también es vocal del Colegio Vasco de Economistas, donde estamos ahora, y para mí ha sido un placer que estuviera en este libro. Era necesaria esa visión que, aun con ese título tan largo, es capaz de aglutinar algo tan difícil como es la biomimesis, con la educación, con los derechos de la naturaleza y con la economía ecológica. Y además añado yo con esa perspectiva social, sensible y, si me apuras, también holística, ¿no?, con todo esto. Bien, pues muchas gracias, Natalia. Muchas gracias al Colegio de Economistas, a los aquí presentes y los presentes en formato streaming y posteriormente en las redes sociales. Para mí es un enorme placer y un orgullo presentar este libro, que creo que es muy necesario desde el ámbito social y, como he comentado antes, ya ha comentado Natalia, que aporta diferentes investigaciones en lo económico y en lo social en general necesarios para afrontar el mundo que viene. Desgraciadamente es un mundo en el cual tenemos que estar todos y todas, personas con discapacidad desde luego, pero todos tenemos un denominador común que es el cambio climático, ¿no? Si bien es verdad que en este contexto de cambio climático las personas con discapacidad son las más vulnerables, la realidad nos está demostrando que somos todos vulnerables, ¿no? Porque estamos en una circunstancia que no ha sido hasta ahora, considero, suficientemente bien prevista y suficientemente bien afrontada, y nos estamos volviendo cada vez más vulnerables toda la población, pero particularmente más las personas con discapacidad. En estos últimos años el nivel de riesgo ante los desastres es superior a lo que habíamos conocido en el siglo pasado, por no ir más lejos, pero concretamente en este sector poblacional, ¿no? Entonces, se requiere que afrontemos esta nueva realidad como algo dado.
y tenemos que afrontarlo porque en sí mismo es la realidad que nos espera, ¿no? La de un continuo cambio social. Si bien es verdad que en este libro abordamos este enfoque prismático y concretamente en el caso de las personas con discapacidad son las más afectadas en esta situación de emergencia, que es una situación de emergencia que viene contextualizada en el cambio climático, que ciertos intereses a nivel económico no parecen reconocer, pero que es una realidad, como yo creo que todos y todas vemos actualmente. Y, sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer es reconocer esta mayor vulnerabilidad por la existencia de unas tasas de morbilidad y de mortalidad desproporcionalmente mayores en el caso de personas con, que tengan cualquier tipo de discapacidad. El cambio climático, por lo tanto, produce un efecto superior de una forma mucho más intensa y desproporcionada en las personas con discapacidad. En el capítulo del libro pues analizo y hago un review, reviso cuáles son los organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, la propia ONU, Naciones Unidas, diferentes organizaciones para derechos humanos que así lo atestiguan. Según datos de la ONU, concretamente alrededor del 10% de la población mundial, en torno a 650 millones de personas, vive con discapacidad. Por lo tanto, es la mayor minoría del mundo. Entonces, en el contexto no solo de cambio climático, sino de emergencias de diferentes tipos, como las que estamos viviendo en esta misma semana en el conflicto palestino-israelí, que desgraciadamente ha comenzado o se ha reactivado esta misma semana, o el caso de Ucrania, que ha comentado hace un momento Natalia, estas personas con discapacidad son los primeros que se encuentran en una situación totalmente de desamparo, ¿no? Vemos, y bueno, retomando el Convenio de Derechos de Personas con Discapacidad, se recoge ya en el 2006, ¿no? Que esta definición, que ha incidido muy bien Natalia antes en ella, y es las personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras no pueden participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones que con las demás. En definitiva, se incide mucho en la discapacidad como una característica contextualizada con las barreras. Si las barreras existentes, bien por cambio climático, bien por emergencias producidas por una guerra, como es el caso, lo que está produciendo es una mayor incidencia de la discapacidad en nuestra sociedad. Y, por otro lado, no solo por las consecuencias del cambio climático y de las guerras, también tenemos que entender que el grado de discapacidad también afecta o nos afecta en si estamos contextualizando, si estamos viviendo una sociedad que cada vez tiene mayor esperanza de vida, es previsible que cualquiera de nosotros o nosotras nos encontremos en una situación discapacitante y nos encontremos en la misma circunstancia que las personas que actualmente consideramos con discapacidad y lo vemos como algo ajeno. Creo que esta visión empática de que nosotros mismos y nosotras mismas podemos encontrarnos en un futuro no muy lejano en una situación de discapacidad o discapacitante, pues nos puede hacer reaccionar por dos motivos. Primero, porque nos encontramos en esa circunstancia, nos empatizamos con esa circunstancia porque nos vemos a nosotros mismos y a nosotras mismas en esa circunstancia. Y segundo, porque la contextualización nos está llevando a unas situaciones discapacitantes cada vez mayores, bien sea por cambio climático, bien sea por emergencias de todo tipo. Emergencias sanitarias como COVID o emergencias por desastres producidos por las guerras. Por lo tanto, todo ello hace que nuestra sociedad se tenga que plantear de una forma realista y desde una perspectiva no solo, como comentaba antes Natalia, sanitaria o de encubrir o pensar que es un castigo divino, como muy bien has comentado antes, sino que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en esa situación y esa situación hay que afrontarlo desde lo social y desde lo económico. Y al hilo de esto, pues bueno, ha comentado también Natalia que ambas dos formamos parte de esta red de expertos de Harmony with Nature. Entendemos, por lo tanto, que el contexto de la discapacidad es un contexto que tiene mucha correlación con las circunstancias
que rodean a cualquiera de nosotros, nosotras y en especial de las personas con discapacidad, y que uno de los puntos importantes es precisamente el agravio que estamos realizando con la naturaleza, que es un agravio que a día de hoy está sin resolver. Se está sin resolver desde el punto de vista de las ciencias sociales y en particular desde el punto de vista de la economía. En mi caso, como experta en este programa Harmony with Nature en economía ecológica, creo que nos corresponde, no solo a mí, sino a todos los que entendemos así la economía, analizar la situación en la que nos encontramos y diseñar políticas que mitiguen esos efectos negativos en concreto de la situación actual, que desde mi punto de vista se caracteriza por cambio climático, ¿no? Y para ello tenemos que partir de un análisis, ¿no? Desde la educación, que sí que estoy de acuerdo con Natalia, que tendríamos que desarrollar mucho más, pero desde la educación partimos, en el caso concreto de la educación en economía, de una perspectiva neoclásica, que desde mi punto de vista es muy interesante porque nos aporta instrumentos, una modelización matemática, pero que tenemos que abordar desde un nuevo paradigma, que es el paradigma naturcéntrico, en el cual colocamos a la naturaleza en el centro, puesto que si hacemos una actuación a priorística de reconocimiento de derechos para impedir la vulneración de los derechos de la naturaleza, estamos de esta forma ampliando los derechos de todos nosotros y nosotras. Actualmente observamos que la naturaleza está siendo en ocasiones tratada como un mero recurso de una forma abusiva y su falta de reconocimiento está conllevando la situación de cambio climático. Entendemos desde la economía ecológica que existe una correlación evidente entre el abuso de los recursos naturales con objetivo meramente extractista de cada vez mejor, de una economía creciente en PIB, y sin embargo nos planteamos, no solo nosotros, sino que incluso desde Naciones Unidas, la necesidad de aplicación de políticas públicas no fundamentadas exclusivamente en el crecimiento económico extractista y basado únicamente en el crecimiento por PIB, por Producto Interior Bruto. Cuanto más producción, mejor. Si esa producción, además, viene asociada con unas fuentes de energía que sean mucho más eficientes, por ejemplo, en el caso de las energías que hemos venido consumiendo hasta ahora, energías fósiles basadas en el carbono, que son, entre otros, los mayores o el mayor motivo por el cual se está produciendo la contaminación y, por lo tanto, el cambio climático, vemos que es una relación bastante circular y negativa, que retroalimenta que cada vez exista una contextualización más negativa hacia la especie humana y hacia el resto de especies, ¿no? Con la evidente pérdida de biodiversidad que redunda en la propia especie humana de forma negativa. Y aquí simplemente he puesto una serie de hitos, todo el planteamiento de la economía ecológica desde la ONU, pues nos tenemos que retrotraer a 1984, especialmente al 87 con el informe Brundtland, en el cual ya se habla de desarrollo sostenible, ya hablamos de que tenemos que preservar ese desarrollo económico, pero ¿con qué finalidad? Y es satisfacer las necesidades de nosotros como humanos, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y para ello necesitamos el crecimiento, sea un crecimiento sostenible, el desarrollo sostenible. Posteriormente, en el 92, ahí, desde mi punto de vista, se produce un punto de inflexión entre el paradigma antropocéntrico predominante hasta ese momento y un paradigma naturcéntrico o ecocéntrico, que viene a ser lo mismo, basado en la armonía con la naturaleza. Aparecen o empiezan a hacerse análisis desde las convenciones, en concreto la Convención sobre Diversidad Geológica, la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y de ahí en adelante pues una larga lista de convenciones con la finalidad de lo que decía antes, ¿no? Desde la economía neoclásica, que es la predominante y es la que modela nuestro análisis económico, empezar a hablar de índices, ¿no? Dejar el índice PIB, Producto Interior Bruto, que ha sido el que hemos utilizado hasta ahora para hablar de crecimiento, y empezar a hablar de índices de sostenibilidad ambiental, que obviamente un porcentaje importante va a tener su referenciación en el PIB, pero no el único, ¿no? Y ya pasamos aquí a cumbres como la Cumbre Mundial de Johannesburgo en Sudáfrica,
o bien pues ya 2008 es un punto importante dentro de la economía ecológica porque Ecuador va a ser el primer país que va a reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución, para pasar en 2009, en el cual se reconoce los derechos de la madre tierra en Bolivia, que no es un reconocimiento a nivel constitucional, pero sí que es un paso importante, y en concreto en 2009 también se crea el programa de Naciones Unidas al que pertenecemos ambas, que es el programa Harmony with Nature, ¿no? Armonía con la naturaleza. Se crea también la División de Desarrollo Sostenible del programa oficial y en 2015 pues ya podemos hablar de cómo se sintetiza todas estas convenciones anteriores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales ha comentado antes Natalia, que es una forma también de cuantificar o de poner un objetivo, unos objetivos cuantificables y medibles. Nos encontramos en esa fase que creo que es sumamente interesante porque ha sido una forma de unificar gran parte de los países en la ONU. Si bien es verdad que se van produciendo avances, ambas dos estuvimos este año, en Naciones Unidas en la sede de Nueva York para hablar de cómo reformar o cómo tenemos que remodelar, cómo se pueden remodelar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y nos encontramos todavía con ciertas reticencias para hacerlo en determinados foros, ¿no? Porque evidentemente existen todavía ciertos intereses que prefieren quizás ralentizar, ¿no? la consecución de estos objetivos. Aún y todo, pues se ha ido avanzando desde foros internacionales, como 2015 el Acuerdo de París, que es el que puso un límite también cuantitativo. Creo que es importante siempre el poner análisis cuantitativos, además de los cualitativos, porque nos van a permitir conocer si avanzamos en la línea correcta o no. En este caso, el índice es el poner un tope de 2 grados Celsius como tope de cuánto, digamos, estamos dispuestos, entre comillas, a sacrificar como máximo por el mantenimiento de esta economía de crecimiento, ¿no? Sin embargo, se mantiene como objetivo y se van produciendo avances también positivos en el término de reconocimiento de derechos, como por ejemplo en el caso de Canadá, del río Magpie, que preserva los derechos de este río en base precisamente al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. En 2022 se hace el informe global de Biodiversity en la COP15 y la Asamblea de Naciones Unidas en la resolución A/RS/77-169 hablaba de lo que he comentado antes, de la necesidad de celebrar una Asamblea de la Tierra en la cual remodelar y hablar de ese nuevo paradigma naturcéntrico por medio en las Naciones Unidas, ¿no? Está pendiente, aunque la resolución fue aprobada en diciembre del año pasado, estamos pendientes de que se pueda producir, preveemos, ya no para 2024, puesto que en este año ya he comentado que no hubo unanimidad y estamos ahora mismo negociando para conseguirlo en 2025, aun cuando suponga un incumplimiento de esa resolución, ¿no? En 2023 se produjo este debate, ese diálogo interactivo en el cual asistimos los aquí presentes y bueno, lo que estamos ahora es intentando orquestar cómo producir esa Asamblea de la Tierra, cómo avanzar, ¿no? en ese reto. Por lo demás, hablar de dos aspectos, de un aspecto o de un paradigma en dos aspectos que aparecen en el libro, que es el paradigma ecocéntrico o naturcéntrico, que es lo mismo, y es aquel que posibilita el dejar de lado ese ecologismo antropocentrista para pasar a un ecologismo naturcéntrico, porque el ecologismo antropocentrista, basado fundamentalmente en soluciones fiscales y a posteriori, de hacer pagar a aquellas personas, como en el caso de Brasil, por ejemplo, con una tasa de desforestación, consideramos que políticas fiscales ambientalistas no son la solución, sino que posiblemente una solución a priorística del tipo del ordenamiento territorial, preservando los derechos de la naturaleza desde el origen, son mucho más eficaces, lo cual no quiere decir que el mantenimiento de estas políticas públicas de forma a posteriori no tengan su sentido todavía, ¿no?
¿En qué consiste ese paradigma naturcéntrico del que hablamos? Pues dejar de hablar de medio ambiente, que es lo que nos circunvala, es una perspectiva totalmente antropocéntrica, y empezar a hablar de naturaleza. Y considerar además desde un enfoque de la biodiversidad, en el cual somos una especie más junto con el resto de las especies que tenemos que tener esa capacidad legal para defendernos, lo mismo que en el caso de las personas con discapacidad. Por último, otro de los enfoques dentro de este paradigma naturcéntrico es la biomimesis, ¿no? La biomimesis pues viene de vida y mimesis, ¿no? De replicar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque entendemos que este proceso de emulación de modelos, sistemas y elementos de la naturaleza es capaz de resolver muchos problemas humanos. En el caso que más conozco yo, que es el ordenamiento territorial y el urbanismo, es claramente evidente. Y hoy en día hay una rama en la academia, una disciplina en la academia que es aquella de las soluciones basadas en la naturaleza y la biomimesis, que no solo tienen que ver con el ordenamiento territorial, sino que tienen que ver con la ingeniería, tienen que ver también con la biología, etcétera. Consiste en analizar qué es lo que la naturaleza aporta para replicarlo en muchos ámbitos. En la asociación en la que formo parte y que uno de los aquí presentes, Hernando Bernal, también forma parte, consideramos que es una de las posibles soluciones al problema del cambio climático. ¿Por qué? Porque es una solución armónica con la naturaleza. Entendemos que todo lo que es armonía es un concepto además que no es en absoluto nuevo, porque ya Leonardo da Vinci hablaba en esa concepción totalmente holística, y si nos remontamos mucho más allá, en los pueblos precolombinos e incluso en nuestra sociedad europea, también los pueblos originarios hablaban de esa concepción armónica, en la cual la naturaleza tenía unos derechos que ahora mismo estamos mancillando, ¿no? Y por mi parte no tengo nada, o no quiero expandirme mucho más, creo que además nos hemos ido un poquitín en tiempo. Agradecer enormemente la asistencia tanto presencial como en streaming. Nos sentimos muy agradecidas por todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en redes como del Colegio de Economistas y como de las organizaciones a las que pertenecemos, el programa Harmony with Nature, la Red Internacional de Biomimesis y la Asociación Internacional de Economistas Ecológicos, entre otros, por haber tratado con tanto cariño esta publicación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Las vías que eres, Está ahí fuera, yo creo, a la venta, ¿no? Sí, sí. Si lo están fuera a la venta y lo haremos en las redes, pondremos también para la posibilidad de que se puedan hacer. De momento no está, el PDF en las redes no está. No, pero vamos. Está en físico solo. Sí, está a la los venta. mayores nos gustan más. El papel. El papel. A mí también. El papel ya es que no se conoce. No, pero bueno, todo está tratado con papel ecológico, por lo tanto, creo que es importante y además que todo lo que se toca al final también es como más... Esto en Garza, yo estoy en un programa del Ayuntamiento de Bilbao Ciudades Amigables con las personas mayores. Pero claro, daros cuenta que somos un tercio de la población en Bilbao. O sea, y ahora están muy preocupados. Ahora quieren crear el Consejo Senior, el Consejo de Personas Mayores, que ya hay muchas asociaciones. Tenemos un problema de que la gente no participa. Hay que estar ahí con el acuyo todo el día, con la lanzadita para meter esto y tal. Luego los barrios, pues lo único que quieren, nos han hecho, voy a criticar aquí a los amigos del gobierno vasco y de los ayuntamientos, nos han hecho demandantes de servicios en vez de ciudadanos. Y ese es el problema. Es decir, queremos todo ya, pronto, accesibilidad, me ponéis más ascensores, me ponéis más esto, vamos a bajar a 30, todo que sea muy comodito, muy bien, a los de la bicicleta les vamos a dar, porque no contaminan más sitio esto y nada más. Bueno, muchas gracias. Oye, es un enfoque que me ha llamado la atención, lo poliédrico. Yo creo que además efectivamente es necesario este enfoque, sobre todo porque nosotras nos hemos dado cuenta desde la universidad que cualquier política pública necesita una fundamentación académica y no existía. No existe los estudios, no hay un estudio universitario que fundamente políticas públicas. Y se nos está demandando a la academia esa correlación con la sociedad real, esa sociedad
en la cual, como tú muy bien dices, es 1/3 de la población. Yo aquí ponía cifras a nivel global y, sin embargo, no se está analizando suficientemente. Si no se analiza y no existe una fundamentación académica desde la universidad, estudios, es muy difícil que se puedan hacer políticas públicas, porque las políticas públicas nos están demandando o se fundamentan siempre en ese estudio previo, en lo cuantitativo y cualitativo. Y la universidad, creo que tenemos que ser, desde la universidad, al final, lo que tú acabas de decir. Algo, pero siempre estamos luego con los índices, ¿no? Y los indicadores. Les encantan los indicadores. Sí, pero los indicadores, ¿quiénes? Hay que tener, poner nosotros, la universidad, somos los responsables de esos indicadores. Sí. Si ni siquiera existe un estudio, no existen indicadores. Y si no hay indicadores, no hay políticas públicas. Lo que ocurre es que al final, por ejemplo, con las personas mayores, es que estamos en una sociedad que cada vez, o sea, la pirámide poblacional está invirtiéndose, es decir, cada vez tenemos más esperanza de vida y es verdad que a medida que somos más mayores tenemos más riesgo de ser dependientes. Entonces, es como el pez que se muerde la cola. Hablábamos de colectivo, las personas mayores, pues igual, las gran olvidadas. Y si hablásemos de juventud, aunque parece que hay mucha oferta, es lo mismo. Y luego me ha llamado la atención, porque es verdad que usted dice lo de la participación, es muy difícil. O sea, por ejemplo, ahora mismo en Castilla-La Mancha sí que hay procesos de participación ciudadana, que la administración pública cada vez va entrando más en ello. Y es verdad que muchas veces pues, la participación ciudadana se limita, a veces no, por suerte, pero en algunos casos se limita solamente a colgar en un portal público una encuesta para que cualquiera que quiera acceder pueda. Pero la participación es un poco más, ¿no? Esa sería como una participación en la cual sí estoy cumpliendo con lo mínimo, pero luego pues hay que crear canales de red comunitaria también, donde se permita esa participación que además tenga un carácter para luego poder formar parte del desarrollo de esas medidas y ese diseño, para no solamente convertirnos en demandantes de esto, además tengo el derecho de que me pongas la rampa, sino que además participes en el diseño o por lo menos en las propuestas. Y aún así, cuando a mí me convocan o me cuentan, ¿no? Incluso algunos aspectos, yo siempre digo, ¿y cómo participa una persona inmigrante? ¿Cómo participa una persona mayor? ¿Y cómo haces participar a un joven? Porque al final sí que te das cuenta que todo esto está muy bien, pero son como grupos estancos. Entonces, está muy dirigido a un colectivo y el otro se pierde. Entonces, incluir en una participación real, en el cual además de poder hacer una encuesta, que se analice de forma objetiva, que luego haya dinero para poder ponerlo en marcha y que además integre toda la diferencia social, es muy complicado. Pues yo aquí quiero romper una lanza a favor de la universidad. Ese espacio, ese gap de conseguir la participación lo tendría que hacer la universidad por medio de proyectos de investigación que hicieran esas encuestas y que esas encuestas sirvieran para llevárselas a las administraciones públicas que hicieran políticas públicas. Si no, es imposible. Vamos a tener un gap, que es como los fosos de las ciudades medievales, lo que es el sentir social de lo que son las políticas públicas. Vamos a tener ese foso siempre. ¿Cómo vamos a crear puentes entre lo que sienten las organizaciones como la que acabas de citar y los estamentos públicos? Las formas, los puentes, tiene que ser la universidad. Y hay que reivindicar el papel de la universidad, que haga esas encuestas, que analice resultados y que sea... pero no, desde mi punto de vista, por ejemplo, en este aspecto no suficientemente. En este aspecto no. Y que diseñe políticas públicas en función a equipos multidisciplinares, que veníamos hablando antes, de trabajo entre universidades. Yo suelo terminar las charlas hablando de Kenneth Baldwin, que él decía que mientras los sociólogos hablen solo con sociólogos, los económetras con económetras, los políticos con políticos, terminaremos en una nube en la cual todos hablan con todos, pero nadie entre sí, ¿no? Es una nube en la cual no vamos, es pues lo que se decía antes de una ciudad tipo Babel, ¿no? Babilónica, que no tiene nadie contacto con nadie. Tenemos que crear equipos multidisciplinares de trabajo. Y este libro yo creo que es un intento de hacerlo así, en el cual pues la sociología con la economía nos estamos moviendo. De hecho, por ejemplo, en el programa en el que estamos nosotras, inicialmente solo había abogados. No tiene sentido hablar de armonía con la naturaleza, por mucho que estén reivindicando derechos de la naturaleza, casi exclusivamente desde el derecho. Sí que es cierto que están haciendo los estamentos legales, ¿no? Para conseguir reconocimiento de derechos
Pero qué tipo de derechos y cómo generar esos derechos de forma lógica, tiene que haber biólogos, como gente en la asociación de biomimesis donde estamos, ingenieros, arquitectos, etcétera. La sociedad es de todos y la discapacidad, el tener o no discapacidad, depende, por un lado, no de la persona, sino de cuál es esa circunstancia que puede venir sobrevenida con los años y del contexto. Y tenemos que plantearlo de una forma holística y hablando entre todos, los economistas, con los sociólogos, con los médicos. Pero hay con dos los arquitectos. problemáticas añadidas. Una es el miedo a lo desconocido. Es decir, yo, por ejemplo, cuando conocí a Hernando, le estamos mencionando mucho hoy porque está ahí, yo decía, ¿y qué aporto yo a la biomimesis? ¿O cómo puedo hacer yo? Entonces, yo desde hace un año estoy dándole vueltas porque yo lo de la arquitectura y tal lo veo muy claro. Y la economía incluso también. Pero yo desde la sociología, entonces es un reto. Claro, yo imagino que el arquitecto lo ve muy claro una cosa, a lo mejor le cuesta más verlo integrando. Entonces, para mí eso es una disfunción de alguna manera de lo que intentamos tener con esa transdisciplinariedad. Y luego, por otro lado, que no se nos olvide el tema del intrusismo. Porque aquí estamos mucho como volvemos a lo mismo de las sociedades muy individualistas, poco solidarias y demás, entonces es como que no se metan en mi espacio porque tú quieres. Entonces, cambiar esa visión, aunque yo insisto que se hace. Por ejemplo, no tiene nada que ver ahora mismo a lo mejor con discapacidad de forma específica, que también sí que está relacionado. En Castilla-La Mancha se acaba de ahora mismo crear un plan de humanización sanitaria, Horizonte 25, donde yo he participado como profesora de la universidad con convenio, donde se ha diseñado todo el contenido de ese plan que está marcado dentro del plan de salud. Se ha hecho una participación, como os contaba antes, cuantitativa y cualitativa, donde se ha involucrado no solamente a pacientes, a profesionales y a asociaciones, sino además también a la ciudadanía. Yo he estado observando y siguiendo un poco si eso es habitual o no, y no es habitual. A lo mejor un plan de salud tiene en cuenta al paciente, tenga o no discapacidad, pero no a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene mucho que decir. Yo a lo mejor no soy usuaria de un servicio sanitario, pero a lo mejor sí acompaño a mi madre o acompaño a mi hijo. Entonces hay que integrar también esa visión. Por eso decía que, por un lado, el entender que la interdisciplinariedad no roba nada a nadie, sino que suma, que es difícil de que algunos lo entiendan, y por otro lado ese intrusismo que a veces yo digo, ¿y qué hago en un curso de biomimesis? ¿Qué puedo aportar yo ahí? Que es cierto que luego el año pasado cuando estuvimos fue muy gratificante porque ahí también te das cuenta de que tú estás en tu modo egocéntrico, ya que estamos con el céntrico, y entonces yo lo que veo muy normal, yo me pongo las gafas de discapacidad, el otro se las pone de género y ellos se las ponen de biomimesis, ¿no? Entonces, el lenguaje, la forma de ver las cosas, yo alucinaba cuando escuchaba allí a ingenieros, a otros expertos de otras disciplinas muy lejanas a la sociología, a mi modo de entender, y aprendí un montón, pero curiosamente algunos me decían, he aprendido mucho con tu ponencia porque nosotros no estamos en eso. Entonces, hablar de educación inclusiva, de modelo social, de derechos de estas personas con discapacidad, para mí es algo muy lógico, pero luego te das cuenta cuando hablas con un arquitecto, cuando hablas con un ingeniero o un informático, que no caen en ello. Entonces, por ejemplo, ahora mismo que está todo el tema de las redes sociales o las páginas web inclusivas, hoy os estaba escuchando yo, cada vez vamos viendo más un icono que se pone en un lateral que es precisamente una web inclusiva, entre otras cosas, ¿no? Pero eso te permite que en ese icono aparezca un desplegable para poner el fondo más oscuro, más claro, la letra más grande, más pequeña, que además tengas un lector de voz para aquellas personas pues no lo tienen toda la web, ni siquiera muchas veces las que se dedican al ámbito de la discapacidad. Hoy el problema que tenemos, y eso que estamos dentro del ayuntamiento, es el propio ayuntamiento y los funcionarios. Cuando les llamamos a una evaluación para ver cómo va el plan, vienen todos aterrorizados, y porque saben que les manda el alcalde o el concejal, pero luego el concejal también te lo frena, le frena al funcionario. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Quieres hacer algo y dices, vamos a hacer un baile comunitario para juntar a gente y tal. ¡Oh! Espacio público. Tenéis que hablar con el de seguridad. Y igual hay que mandar también a alguien de la policía municipal para que controle el vado. Se crean un montón de cosas
y la farola, en vez de hacia arriba, porque contamina, tiene que ser hacia abajo. Pero es que entonces no vemos. Joder, es una cosa, la administración es el mayor freno que hay para hacer cualquier cosa. Yo por eso ya digo, de los 33 estratégicos de la OMS, que nuestro programa es de la OMS, vamos a pasar a 17 y ahora hoy lo hemos reducido ya a 10. Hay las cosas un poco más concretas porque nos perdemos, o sea, porque tenemos más reuniones. Yo trabajo ahora más que cuando trabajaba. Más. Porque siempre estamos todos en lo mismo, además, ¿eh? Existen métricas de PIB social y medioambiental a nivel académico que nos permita conocer la situación y evolución de un país. Sí, existen, existen alternativas. El que he citado antes está por aquí. Y que sí que el índice de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, es una métrica que está reconocida. Sin embargo, si nos presentamos o si observamos en las noticias de prensa y demás, no se utiliza prácticamente, se utiliza el PIB, siempre crecimiento, y siempre hay un miedo a que Francia, España o Estados Unidos haya bajado PIB en el COVID, haya subido. Pues los que matizamos y que comulgamos un poquitín con la economía del decrecimiento, quizás tanto crecimiento está produciendo los efectos perniciosos, ¿no?, sobre el cambio climático, y que posiblemente los indicadores, que no es otra cosa, o sea, al final de lo que estamos hablando, que me parece súper interesante que estás diciendo, que teníamos 31 y se habéis quedado en 10, es importante medir, pero que no se nos vaya un poco, que tengamos un poco de tiento, que no se nos vaya por medir 31 indicadores, igual mejor quedarnos con 10 y que se midan bien. En el caso de estos índices, vale, uno es muy cómodo, PIB. Igual si hacemos un indicador de sostenibilidad ambiental que tiene 31 parámetros es ingobernable, pero entre una cosa y otra es algo muy lógico. No solo tenemos que tener en cuenta lo que crece una economía en términos de producción, sino que tenemos que tener en cuenta la tasa de alfabetización, cuál es la repercusión que tienen las políticas. O sea, al final el pasar no es ni uno ni 31 indicadores, son aquellos que realmente nos den una información. Y la información meramente económica de crecimiento del PIB no tiene en cuenta elementos sociales. ¿Cuáles son los elementos sociales que se tienen que considerar? En este caso, este es un mix de varias variables, pues quizás somos nosotros mismos, la sociedad, los que tenemos que demandar cómo, por medio de quizás los estudios que se están haciendo en las universidades y que sean, repito, ya sé que estoy siendo igual un poco reiterativa, que sean los gobernantes, los ejecutores, los del Ejecutivo y los parlamentarios, los legislativos, los que, utilizando los informes que se puedan realizar desde la universidad, instrumenten políticas públicas reales y no políticas públicas que lo que hacen son copia-pega. Yo que me muevo en el mundo del urbanismo, por ejemplo, lo que se ha hecho hasta hace muy poco era copia-pegar los informes técnicos que existían, porque ¿quiénes los hacían? Los arquitectos. Y como no sabían hacer informes técnicos, en ocasiones, supuestamente, pues lo que pasaba era que se copiaban muchos informes técnicos de sostenibilidad y estaban mal hechos. Pues quizás llega el momento en el cual nos involucremos y que no solo los planes de urbanismo los haga una única disciplina, que son los arquitectos, sino que en esos equipos, que cada vez es más así porque me consta, ¿no?, en los equipos de trabajo de urbanismo existan no solo arquitectos, existan sociólogos y existan economistas, que cada uno aporte su punto de vista. Y esos informes son los que realmente luego se tienen que tomar para el diseño de políticas públicas, no solo el PIB. En base a lo de los objetivos, tienen que ser medibles y alcanzables. Entonces, muchas veces lo que pasa es que te encuentras, pues dices tú 30 y 50 y no lo alcanzas, ¿no?, porque además tampoco es viable. Otro de los indicadores, a lo mejor no sé si lo que hacía referencia a Iñaki, que estaba conectado, por ejemplo, el de la huella ecológica, ¿no?, que cuando empiezas a estudiar lo de la huella ecológica también te sorprende cómo quien deja más huella precisamente es la gente de clase alta, porque tienen más, o sea, como que utilizan los medios de transporte, a lo mejor tienen más impacto, ¿no?, a la hora de, sobre todo. Y ahí eso también se podría vincular mucho, la huella ecológica, con la desigualdad social, porque muchas veces pensamos como que las personas con menos poder adquisitivo, por la forma y la calidad de vida y la forma de desenvolverse socialmente, puedan tener más huella, y sin embargo es todo lo contrario. Entonces, bueno, eso habría que
ir estudiando. Efectivamente, también Iñaki nos dice que la discapacidad depende de las barreras que encuentran determinadas personas en la sociedad, que es efectivamente lo que hemos comentado ambas y lo que ha reconocido la ONU, que la discapacidad ya no es, como comentabas muy bien antes, un castigo divino, algo que haya que ocultar, como se sucedía antes, porque primero, todos podemos llegar a un grado de discapacidad y llegaremos por un mero envejecimiento de la sociedad. Y segundo, en muchas ocasiones depende del contexto. Posiblemente una persona que vive, se me ocurre, en Afganistán, en medios que no tienen ninguna accesibilidad, una persona quizás con una alimentación, una discapacidad muy leve aquí, que tiene un modo de vida igual al mío y al de cualquiera de vosotros, allí es una persona que no sale de casa. Yo tuve un alumno, yo fui profesora en educación secundaria, que tenía una enfermedad, la enfermedad del ojo de tigre, vivía en un cuarto sin ascensor. Esa persona que va cogiendo una discapacidad, porque es una enfermedad degenerativa, directamente no podía salir de casa y vivía aquí, vivía en nuestro entorno. Hubo que pelear mucho para conseguir que a la familia se le diera la posibilidad de ir a un piso en el cual tuviera ascensor, porque si no, el chaval no podía ir al colegio, simplemente porque iba adquiriendo una discapacidad gradual, es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros con el tiempo, y no tenía ascensor. Evidentemente, la discapacidad depende del entorno. No, Hernando, que tenía otra. Gracias. No, en primera instancia felicitarlas por un trabajo tan arduo y tan, digamos, apropiado para los términos, para los tiempos que vivimos, ¿no? Primero porque abordan no un problema, sino una necesidad de la sociedad, ¿no? Y en este caso, las personas que tienen alguna limitación de movilidad. Y lo otro es reconocer que de alguna manera es una sociedad compleja, ¿sí? Que estamos abordando problemas que no son simples, sino que de alguna manera trascienden a otras áreas, ¿no? Como lo comentaba Estrella. Es una visión transdisciplinar, no es tanto interdisciplinar, sino transdisciplinar a problemas que tenemos en la posmodernidad. Y como ustedes también argumentaban, todos vamos hacia una edad donde vamos a tener algo de eso, ¿no? De lo que ustedes vienen trabajando. Y elementos, ¿no? Generar una nueva sociedad que sea consciente de que todo cambia, ¿no? No es una visión reduccionista, sino es una visión, digamos, dinámica en términos de la naturaleza que nosotros venimos trabajando. Y a mí lo que me llamó la atención es que, aunque nosotros estamos en el paradigma biocéntrico, naturcéntrico, ecocéntrico, el paradigma antropocéntrico y la discapacidad, fíjate, uno está pensando lo que nosotros trabajamos, que son los derechos para la naturaleza, pero siempre vemos a la persona, al Homo sapiens, digamos, en esa racionalidad, digamos, del 100%, pero no vemos al ser humano, Homo sapiens sapiens, que tienen esa discapacidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, fíjate que ustedes con los derechos que plantea las Naciones Unidas, que tú comentaste, de esos derechos de las personas de discapacidad, como otra, digamos, se percibe como si fuera otra subespecie del Homo sapiens sapiens, ¿sí? De esa persona. Entonces, es interesante verlo esa perspectiva y que de alguna manera tiene que ver mucho con la economía, con lo que tú planteabas, con la sociología, con la filosofía, en la forma de generar pensamiento, ¿no? En la forma de generar nuevas categorías que necesitamos para entender a la sociedad que tenemos y cómo debemos avanzar en ese desarrollo del pensamiento, ¿no? De la filosofía. Categorías, y lo que ustedes están haciendo, proponiendo, son categorías de pensamiento dentro de la sociedad, y en este caso de la sociedad posmoderna que estamos nosotros, ¿no? Y en relación a lo que comentaba en los indicadores, para aportar mi granito de arena, bueno, los indicadores se hacen y se imponen desde los, digamos, de los centros de control, digamos, de los países del centro, ¿no? Pero no se pueden generalizar tampoco, digamos, son un punto de referencia, porque otras sociedades tienen otros referentes y otros indicadores para mirar. Por ejemplo, aquí en EGOA se hizo una tesis doctoral de uno de los subdoctorandos, que era sobre indicadores de desarrollo humano para pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas en Amazonía o en India o en Asia tienen otros indicadores y otras necesidades para el vivir bien o el vivir bien, ¿sí? Como el buen vivir y el vivir bien. Entonces, claro, no es lo mismo un indígena de la Laponia, ¿sí? En la parte europea norte, que tienen otras necesidades, a unos indígenas de la Amazonía o en la región andina. Entonces, ojo con los indicadores también, ¿sí? Porque no se puede, lo que tú decías, Estrella, hay indicadores que tienen que ver solamente con el PIB, sino que hay trascender, ¿no?
ir hacia indicadores, por ejemplo, en el caso de lo que proponía este estudiante que terminó su tesis en EGOA, que eran indicadores del buen vivir para pueblos indígenas, que trascienden al territorio, que significan al acceso a la biodiversidad, que significa al respeto a la cosmovisión, que ellos tienen una cosmovisión animista. Y eso, entonces, de todas maneras, mis felicitaciones por ese trabajo que están haciendo y que plasmaron en el libro, ¿no? Y que, como tú decías, ¿no? Es el comenzar, ¿no? Es ir desarrollando y se va haciendo camino al andar, y yo creo que les falta mucho camino también para aportar en este nuevo marco de trabajo, ¿no? El conocimiento desde la universidad y de la sociedad en general. Es importante lo de los indicadores porque yo a lo largo de estos años lo que sí sé, pero vamos, lo tengo muy claro, es que las políticas públicas legislan sin conocer la realidad, pero lo que tú has dicho, es decir, o sea, una sociedad se caracteriza por la transformación social y el cambio social. Entonces, el cambio no es malo, simplemente es cómo afrontamos el cambio, eso por un lado. Y por otro lado es que en esas políticas públicas muchas veces, o sea, yo en el tema de la discapacidad en Castilla-La Mancha, no es lo mismo las personas con discapacidad en Cuenca que puedan ser en Toledo o en el ámbito rural. Nosotros tenemos una zona geográfica muy diversa, muy extensa. Entonces tenemos muchas pedanías, muchos pueblecitos muy pequeños, muy lejos de lo que son más la capital, entre otras características, ¿no? Entonces, al final muchas veces cuando tú estás trabajando todo esto, te faltan estadísticas, que no se entienden cómo, o sea, extrapola la encuesta europea o la encuesta nacional. No puedo extrapolar porque no conozco a mi realidad. Por eso yo creo que muchas veces las políticas públicas también se quedan en lo muy macro. No sé qué coste podría tener, yo creo que muy poco, el poder decir, si yo quiero hacer un plan sobre accesibilidad en Toledo, que tiene cuestas, que nosotros estamos aquí estos días en Vitoria, en Bilbao, que da gusto pasear, una persona mayor da gusto pasear, en el casco de Toledo todos son cantos de punta, que además con las erosiones y no sé qué, se van transformando con el paso de coches, que hay huecos porque el canto salta y entonces no está preparado para determinados grupos poblacionales o para ir en bicicleta, por ejemplo, ¿no? No puede haber un carril de bicicleta que yo crea, ¿no? en Toledo. Entonces, todo eso se necesita de estudios muy específicos y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, indicadores en base a qué, porque muchas veces la frustración llega de eso, es decir, quiero llegar a ese indicador, pero es que tu contexto sociohistórico, económico y demás no te permite llegar ahí. Entonces, hilvanando con lo que ha dicho el señor, es que tiene que ser cuantificable, alcanzable y un buen objetivo es aquel que está muy planteado en tu entorno y en tu contexto. Y ahí es otro aspecto de la sociología, o sea, aparte de la transformación social, todo hay que entenderlo y observarlo desde un contexto histórico concreto y luego poder comparar. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo? Pues sí, beber de todas las propuestas que a lo mejor hay en los pueblos indígenas, porque me lo puedo un poco traer a mi terreno, pero adaptándolo. Si yo me lo cojo tal cual, seguramente no es aplicable. Entonces me frustro porque no lo estoy llegando a ese límite, ¿no? Los famosos rankings, que dependiendo de qué midas, pues así está, sea en la cola, ¿no? O en la cabeza. Por desgracia en España estamos a la cola en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, espero que también en otras estemos arriba. Pues muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.